Hola a todos y todas, seguimos con la estadística y por fin vamos a empezar a calcular parámetros, que lo estabais deseando, lo sé. Vamos a empezar con un tipo de parámetros que se llaman parámetros de centralización. Se llaman así porque estos parámetros nos van a indicar dónde está el centro de la distribución estadística, el centro de todos los datos que hemos conseguido de nuestra distribución. Ya sabéis que este era uno de los pasitos del estudio estadístico que nos faltaba por estudiar, ¿verdad? Cuando ya hemos elegido la población, cuando ya hemos elegido la muestra, cuando ya sabemos qué variables estadísticas vamos a estudiar, cuantitativas, cualitativas, del tipo que sea. Teníamos la recogida de información, teníamos la organización de los datos que hemos recogido en tablas de frecuencias y luego, además de sacar conclusiones y además de representación gráfica, que ya lo hemos visto, teníamos por ahí en medio el cálculo de parámetros y ahí es donde todavía no nos habíamos metido. Bueno, pues ya estamos ahí, ya vamos a calcular parámetros. Estos primeros de centralización son los que más se utilizan, como digo, dan una idea de dónde está el centro de los datos de la distribución y los más habituales son la moda, la media y la mediana. Vamos a empezar con la moda, que es el más sencillito. La moda además se puede calcular en todas las variables, ya sean cuantitativas, ya sean cualitativas. Sin embargo, la media y la mediana, la media solamente se puede calcular para las cuantitativas y la mediana solamente se puede calcular cuando los datos se pueden ordenar de menor a mayor. Por ejemplo, en una variable cualitativa en la que los datos sean muy bien, bien, regular, mal y muy mal, podríamos calcular la mediana, porque aunque sea cualitativa podemos ordenarlos de menor a mayor. ¿De acuerdo? Pero como digo, la moda esa se puede calcular siempre y la moda hay una forma más fácil, muy fácil de recordar lo que es el valor que más se lleva. Moda se lleva, yo creo que se recuerda fácil. ¿Por qué es el valor que más se lleva? Porque bueno, pues que es el valor que más se repite, el que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la moda de esta distribución estadística de aquí, la del apartado A del ejercicio 1, pues enseguida voy a ver que la moda es 6. ¿Por qué? Pues porque el 4 se repite una vez, el 5 se repite una vez, el 7 una vez, el 11 una vez, el 12 y el 17 una vez, pero el 6 se repite 4 veces en estos datos de aquí, de esta distribución estadística. Así que en el apartado A del ejercicio 1, claramente la moda, que la llamamos MO, sería igual a 6. ¿De acuerdo? Entonces es así de sencillo. Uno mira cuál es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta y esa es la moda de esa distribución. Ya está. Luego otro parámetro de centralización muy común es la media. La media la conocéis vosotros muchísimo porque estáis hartos de calcularos medias en asignaturas, ¿verdad? ¿Qué hacéis? Cogéis todos los exámenes que habéis hecho, sumáis todas las notas y luego dividís entre el número de exámenes, ¿verdad? Así que se calcula una nota media, siempre y cuando todos los exámenes cuenten igual. Bueno, pues así exactamente es la media, fijaos, os la definen aquí. Dice: si llamamos x1, x2, xn a los valores que toma una distribución estadística, que serían numeritos como estos de aquí, 4, 5, 6, 6, 6, etc., llamamos media o promedio y lo designamos por x barra, con una barrita encima, a sumarlos todos, ¿veis? x1 más x2 más xn, dividido entre esa n que es el número de datos. ¿De acuerdo? Y aquí os lo ponen abreviado. Esta especie de símbolo raro, que es una letra griega, si no recuerdo mal se llama sigma, en matemáticas significa sumatorio. Es decir, cuando ponemos esa sigma y detrás ponemos una x sub i, significa que voy a sumar todas las x, x1, x2, x3, x4, todas las que haya, las voy a sumar. Eso es lo que significa, ¿de acuerdo? De todas maneras, no hace falta que vosotros utilicéis ese símbolo. Simplemente está ahí para que os vayáis acostumbrando a él. Bueno, pues vamos a calcular entonces cuál sería la media en esta distribución. Ya hemos visto que igual que la moda poníamos mo, para la media ponemos x barra con una barrita encima y lo que tendríamos que hacer, igual que cuando calculáis una media de exámenes, es sumar todos los datos, 4 más 5 más 6 más 6 más 6, no sé si me va a caber, pero bueno, seguimos. Más 6 son 4 seises, ¿sí? Más 7, más 11, más 12, más 17
y todo eso dividido entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Pues todo eso dividido entre 10. Hacemos la cuenta. Y si no he sumado mal, arriba da 80. Así que tendríamos 80 partido por 10, que son 8. Pues la media de esa distribución estadística es 8. El parámetro anterior, la moda, nos daba una idea del valor más frecuente, simplemente eso, el valor que más se repite. Este, sin embargo, la media, nos da una idea de alrededor de qué número deben en principio agruparse los valores, es decir, de cuál es el centro de esos valores, de cuál es la media, pues como vuestra nota media, igual. Esa nota media vuestra puede ser muy representativa o poco representativa. Por ejemplo, uno puede tener un 6 de nota media habiendo sacado un 6, un 6,5, un 5,5, un 7, un 4, un 5, un 5,5, un 6, un 6,5 y todos valores alrededor del 6 y muy cerquita. Pero uno también puede tener un 6 de media habiendo sacado, por ejemplo, un 10 y un 2. 10 más 2, 12, entre 2 son 6, pues tendríamos un 6 de media. En el primer caso, esa media es muy significativa porque da una idea muy real de los conocimientos de ese alumno sobre la materia. En el segundo caso, esa media es un poco engañosa, porque ese alumno hay una mitad de la materia que la conoce muy bien y hay otra mitad de la materia que la conoce fatal. Entonces, realmente no es tan representativa la media. Eso se llama dispersión de los datos y lo veremos más adelante con otro tipo de parámetros que se llaman parámetros de dispersión y que nos van a decir si los datos de nuestra distribución están muy cerquita de la media y muy pegaditos unos a otros o por el contrario están muy separados entre sí. Pero ahora vamos a continuar con el último parámetro de centralización, que sería la mediana. La mediana es el valor que queda en medio cuando uno ordena los datos de menor a mayor. Si ordenamos los datos de menor a mayor y tenemos 10 datos, como es el caso del apartado A, que ya vienen además hasta ordenaditos, el quinto dato sería el que estaría en el centro. Bueno, no, porque los datos son pares. Sería lo que hubiera entre el dato quinto y el dato sexto, ¿verdad? Porque si son 10 datos, tengo 5 por un lado, 5 por otro y en medio se me queda como vacío, ¿no? Pues en medio del quinto y el sexto dato es donde estaría la mediana, porque deja la mitad de los datos exactamente por debajo y la mitad de los datos por encima. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, el quinto dato es un 6, el sexto dato también es un 6, pues entonces en este caso la mediana, que además para llamarla utilizamos una M y una E, sería 6. ¿Y qué pasa si yo en vez de tener un número de datos par, como es ahí que tenemos 10, tengo un número de datos impar? Pues en ese caso la mediana es justo el dato del centro. Por ejemplo, voy a inventarme yo aquí una distribución. Voy a poner, pues por ejemplo, 12, 12, 13, 15, 16 y luego 17, 17, 17, ¿cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un 19. Eso puede ser una distribución de datos perfectamente. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos. Si yo cojo este dato de aquí, me deja exactamente 4 por debajo y 4 por encima. Al ser un número de datos impar, 9, puedo hacerlo así, 4 por debajo, 4 por encima, y este del centro sería mi mediana. En este caso, la mediana sería 16. ¿De acuerdo? El cálculo de la mediana, como veis, es un pelín diferente si tenemos datos pares, un número de datos par o un número de datos impar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo más con datos pares, por si acaso no ha quedado muy claro el del apartado A. Voy a poner otro ejemplo inventado por aquí arriba de datos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un 2, mejor en color negro, luego otro 2, un 3, un 4, otro 4 y un 5, por ejemplo. Ahí tenemos un número par de datos, tenemos solamente 6 datos y ya los he colocado igual que antes, ordenados de menor a mayor. Bueno, pues en este caso, al ser un número par de datos, nos quedaríamos con los dos del centro, que son estos,
el tercero y el cuarto, y buscaríamos el punto medio entre los dos. En el caso del ejercicio 1, apartado A, como los dos datos de en medio eran 6 y 6, pues al hacer el punto medio entre los dos seguimos teniendo un 6. Pero aquí, como los datos del centro son 3 y 4, que son diferentes, si nos quedamos con el punto medio tendríamos un 3,5. Por lo tanto, en el caso de esta distribución, la mediana sería 3,5. Bueno, y nos queda por ver cómo podemos calcular los parámetros de centralización con una tabla de frecuencia. Hasta ahora hemos estado calculando los parámetros como si dijéramos a mano, haciendo los cálculos manualmente, tal y como nos dicen las definiciones. Pero hay una manera bastante más sencilla de hacerlo y más rápida utilizando las tablas de frecuencias que ya se supone que sabemos hacer. Vamos a verlo. Bueno, ahí os debe de haber aparecido ya mágicamente una tabla de frecuencias para el apartado A del ejercicio 1. Como siempre, aquí pondríamos los XY, ¿de acuerdo? Esta vez he utilizado directamente los valores de la variable sin hacer intervalos porque no hay tantos datos como para tener que hacer intervalos, lo vamos a hacer a la manera discreta. Y ahora aquí estaría la columna de la frecuencia absoluta en la que tendríamos que ir poniendo las veces que se repite cada dato, ¿de acuerdo? Así que el 4, que solo se repite una vez, pues aquí habría un 1. El 5 pues también tendría un 1, el 6 tendría un 4 de frecuencia absoluta, el 7 tendría un 1, el 11 un 1, el 12 también y el 17 también tendría un 1. Es una distribución un poco peculiar, pero ya que la teníamos ahí, la habíamos utilizado de ejemplo en las veces anteriores, pues he decidido continuar con la misma. Si sumamos todos los datos, aquí abajo tendríamos 20, ¿verdad? Que es el tamaño de la muestra. Perdonad, 20 no, 10. Vamos a poner ahí el 10. Y luego pues tenemos ahí la frecuencia relativa, que en realidad para calcular los parámetros no nos va a hacer falta, pero bueno, ya por la costumbre de tener las frecuencias relativas siempre en las tablas de frecuencia, pues las he incluido también. Ya sabéis que habría que ir dividiendo 1 entre 10 y lo ponemos aquí, 1 entre 10 y lo ponemos aquí, 4 entre 10 y lo ponemos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo. Y ya está ahí colocado y al final, pues como siempre, nos sumaría todo 1. Ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada. Recordad que la llamábamos n mayúscula sub i y que íbamos sumando. Primero tendríamos el primer 1, luego 1 más 1, 2, luego le añadiríamos el 4, 4 más 2, 6, le añadiríamos el 1 del 7, luego otro más y ahí vamos de uno en uno ya todo el rato. Y ya sabéis que el último numerito, que es ese 10, debe de coincidir con el tamaño de la muestra. Y por último vamos a añadir una columna nueva a nuestra tabla de frecuencias en la que vamos a multiplicar el valor de la variable con su frecuencia absoluta. ¿Por qué? Pues porque mirad, para calcular la media nosotros ¿qué hemos hecho? Sumar todo esto, ¿verdad? Sumar 4 más 5 más 6 más 6 más 6 más 6 4 veces, más 7 más 11 más 12 más 17. Pero claro, si el 6 lo tenemos que sumar 4 veces, no es lo mismo que sumar 6 por 4. Y si el 7 se repitiera 5 veces, no sería lo mismo que 7 por 5, ¿verdad que sí? Entonces, multiplicando cada valor de la variable por su frecuencia absoluta, vamos a ahorrarnos pasos en la suma más adelante. Por eso lo hacemos. Hacemos una columna en la que vamos multiplicando 4 por 1, 4, 5 por 1, 5, 6 por 4, 24, 7 por 1, 7. Esta columna sale muy sencilla porque es solo multiplicar por 1 menos en el caso del 6, pero otras veces sí que nos va a ahorrar mucho trabajo a la hora de la suma. Y sobre todo que tenemos toda la información organizadita en forma de tabla. Una vez que tenemos todo eso relleno, en el último escalón, como siempre, hacemos suma de todo. Si lo sumamos todo, pues veremos que ahí nos da 80. Y entonces ahora, ¿cómo calcularíamos los parámetros utilizando esta tabla? Pues primero nos venimos a la columna de la frecuencia absoluta y buscamos el número más grande. El número más grande es el 4, eso significa que la moda es 6. Pues ya tenemos nuestra moda. Moda 6. Luego nos vamos a la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Como el total de los datos es 10, ¿dónde va a estar la mitad de esos datos? En el 5, ¿verdad? Pues vamos mirando aquí hasta que lleguemos a un número más grande que 5, 6. Vale, pues si nos venimos al principio, a la XY correspondiente, ese 6
es nuestra mediana. ¿Por qué? Pues porque ahí están ya acumulados la mitad de los datos, por lo tanto esa tiene que ser la mediana. Después, ¿cómo hacemos la media? Bueno, pues hemos calculado aquí ya la suma de todos los datos que aparecen en esta columna de aquí, sería 80. Pues para hacer la media, lo único que tenemos que hacer es coger ese 80 y dividirlo por el número total de datos. Pues nos venimos aquí y hacemos 80 partido por 10, que sería 8. Y ahí está nuestra media. Y habríamos calculado la media, la moda y la mediana a partir de la tabla de frecuencias. Más adelante, con el resto de los parámetros que vamos a estudiar de dispersión, también haremos lo mismo. Haremos cálculos por separado, pero luego a la hora de la verdad, normalmente vamos a hacer siempre los cálculos basándonos en nuestra tabla de frecuencias. Y con esto acabamos el vídeo sobre los parámetros de centralización.